Esta primera unidad nos trata acerca de las mediciones y unidades. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que serían los estándares y unidades. Lo primero que nosotros tenemos que definir al momento de hablar de estándares y unidades en esta parte de física es definir dos conceptos muy importantes. ¿Cuáles son estos dos conceptos muy importantes? El primero es el de la cantidad física. Una cantidad física tal y cual, aquí tengo puesto la definición, no es nada más que un número. Un número el cual usted y yo nosotros lo vamos a emplear para describir de manera cuantitativa, es decir, a través de una forma en la cual medir con un conteo, describir un fenómeno físico. Ejemplos de ellos, ¿quiénes son? Son el tiempo, la longitud y la masa. Por ejemplo, cuando usted va a la tienda, poniéndoles ese ejemplo, y usted va donde la señora que atiende en la tienda, y usted le pide, por ejemplo, 5 libras de arroz, la señora coloca en su balanza las 5 libras. ¿Cuál es la cantidad física que se emplea? La libra. ¿La libra qué es? Es una unidad física que me habla de la masa que tiene el cuerpo. ¿Sí o no? Eso es una cantidad física. Otro ejemplo también son las medidas de longitud. Cuando usted agarra su regla en el colegio y usted quiere medir cuál era la medida que tiene, qué sé yo, este lápiz, usted mide, compara en la regla y dice, ok, este lápiz mide 10 centímetros. Eso es una medida de longitud, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una medición? Una medición es lo que nosotros llamamos un proceso de comparación. Y algo muy importante que usted tiene que saber, las mediciones no son perfectas. Las mediciones tienen algo conocido como incertidumbre. Esa incertidumbre, ¿de dónde viene? Depende del aparato de medición con el que usted realice la medición, depende del patrón de medida. ¿Qué es un patrón de medida? Simplemente son lo que nosotros vemos, por ejemplo, en una regla, otra vez poniéndole el ejemplo. ¿Cuál es el patrón de medida? Si usted ha visto estas rayitas que tiene la regla, para diferenciar cuando usted va teniendo un metro, un centímetro, perdón, etc. Ese es el patrón de medida que usted utiliza para medir. Y comparar. ¿Qué compara? Lo que usted quiere medir, por ejemplo, este lápiz, con el patrón de medida que tiene la regla. Eso es la medición, es un proceso de comparación. Y recuerden, más adelante, en física de semestre, usted va a entender más por qué las mediciones no son algo tan perfecto que nosotros digamos. Entonces, eso es lo primero, entender que las mediciones son un proceso de comparación y las cantidades físicas son números empleados para describir fenómenos físicos de forma cuantitativa. Ahora, ¿qué ocurre? Obviamente, dependiendo el país donde usted se encuentre, se utiliza diferentes patrones de medida. Por ejemplo, los kilogramos son un patrón de medida de la masa. Las libras son otro, pero ambos sirven para medir la masa. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Se tuvo que crear el famoso Sistema Internacional de Unidades, el sistema SI. ¿Por qué? Porque justamente antes la gente medía de diferentes formas. Entonces, las personas que tuvieron que hacer, obviamente se tuvieron que reunir los países en algún momento y decir, ok, vamos a establecer los patrones de medidas con los cuales internacionalmente todos vamos a entender a qué nos estamos refiriendo. Y así se fundó el sistema, así se creó este sistema internacional de unidades. Ahora, en física, las magnitudes físicas son clasificadas por dos órdenes. Magnitudes por su origen, que son las famosas magnitudes fundamentales y derivadas, y las magnitudes por su naturaleza, que son las vectoriales y escalares. Y ahorita vamos a ver qué es esto de magnitud por su origen. ¿A qué se refiere con el origen? Un ejemplo es el siguiente. Les voy a poner 5 sistemas con los cuales nosotros realizamos mediciones.
por ejemplo, o que se usa. Mira, aquí tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura y la cantidad de sustancia. ¿Qué se utiliza para medir esto? Podríamos decir, para la longitud podemos utilizar un flexómetro. El flexómetro en el sistema internacional, ¿en qué mide? En la unidad del metro. Ahora, una balanza para medir una cantidad de masa, en el sistema internacional se utilizan los kilogramos. Y ahora, para medir el tiempo, un cronómetro, ¿verdad? En el sistema internacional, ¿qué se utiliza? Se utiliza la unidad de los segundos. Para medir la temperatura, ojo con lo que le voy a decir, lo más relacionado son los grados Celsius y los grados Fahrenheit, ¿sí o no? Pero estas dos escalas son escalas relativas. Las escalas absolutas de temperatura realmente es la escala Kelvin, no grados Kelvin, Kelvin, tal cual. Esa es la medición de temperatura en el sistema internacional, Kelvin. Para medir la cantidad de sustancia se puede usar un matraz y mide los moles. Entonces, estos 5 ejemplos que yo le acabo de dar a usted son ejemplos de magnitudes físicas fundamentales. Son ejemplos de magnitudes físicas debido a su origen. Estas magnitudes son 7 las fundamentales, ojo, fundamentales. ¿El origen de dónde viene? Pues obviamente de la longitud, masa, tiempo, cantidad de sustancia y temperatura. Y miren, son 7. Cada una en el sistema internacional tiene su propia unidad. Miren, para la longitud, el famoso metro. Para la masa, el famoso kilogramo. Para el tiempo, el famoso segundo. Para la intensidad de corriente en un circuito, el ampere o amperio, la temperatura, como le dije, en Kelvin absoluto, la intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancia en moles. Ahora, también existe otra magnitud, otras magnitudes de su origen. ¿Cuáles son estas? Las magnitudes derivadas. ¿Las magnitudes derivadas de dónde vienen? Pues son un complemento de las magnitudes fundamentales. Estas magnitudes derivadas provienen de la combinación entre la multiplicación y división de las magnitudes fundamentales o de otras que se pueden encontrar. Entonces, las magnitudes derivadas, ¿cuáles son ejemplos de estas? La velocidad, por ejemplo. La velocidad que usted tanto que conoce o la rapidez, ¿qué divide o qué mide? Mide la cantidad de metros que usted recorre en un tiempo, sino el desplazamiento que usted realiza en un tiempo. Eso es la velocidad. Y cuando usted habla de una distancia en un tiempo, ¿qué está dividiendo usted? Una longitud sobre qué cosa? Sobre un tiempo. La longitud en qué se mide? En metros, el tiempo en segundos. Y aquí vienen los famosos metros sobre segundo, ¿verdad? La aceleración, lo mismo. ¿La aceleración qué era? El cambio de la velocidad en un tiempo. Voy a ponerlo de esta forma, después entenderán a qué me refiero. La velocidad en qué se mide, ya lo vimos que metros sobre segundo. Y el tiempo en segundo. ¿Cuál es su unidad entonces? El famoso metro sobre segundo al cuadrado. Eso es la aceleración, el cambio instantáneo de la velocidad en un tiempo. Y la velocidad es el cambio instantáneo de la posición en un tiempo. Eh, entonces, esos son 2 ejemplos de la magnitud fundamental y derivada. Ahora, en el pre, ¿usted se tiene que aprender todas las magnitudes derivadas? No. ¿Cuáles son con las que ustedes trabajan en el pre? Por lo general, velocidad, aceleración, fuerza, unidad de superficie, unidad de volumen, velocidad angular y murió. Las otras unidades no las trabajan, las van a trabajar en semestre, pero por el momento no. Y si las trabajan, les van a especificar cómo se las obtiene o cuáles son sus unidades. ¿Ok?
Ahora, aparte de estas dos magnitudes, hay una extra que se conocen como magnitudes suplementarias. Estas magnitudes suplementarias, ¿para qué sirven? Sirven para medir ángulos planos y ángulos sólidos. ¿Un ángulo plano qué es? Si usted mide este ángulo de aquí a acá, si se dan cuenta usted, ¿sobre qué está midiendo? Sobre un plano, ¿sí o no? Sobre una hojita, ¿sí o no, chicos? Sobre una hojita. Y en cambio, algo interesante es que estas magnitudes son adimensionales. Ya después vamos a aprender qué significa adimensional en esta misma unidad. Pero son adimensionales estas medidas. ¿Y qué es el estereoradián? Pues como su nombre indica, es una unidad de ángulo sólido. Un ejemplo es, por ejemplo, este conito, si usted mide este angulito que se forma acá. Eso es el estereoradián. Esas magnitudes, ¿usted con cuál va a trabajar? La única que usted va a trabajar es con el radial, que es la unidad de ángulo plano, ¿ok? Que es medir esto, la unidad en la que usted lo va a trabajar no va a ser en grados, sino en radianes, ¿ok? Ese angulito lo va a trabajar usted en radianes, ¿ya? Entonces, esto es como lo primerito que usted va a ver. Aquí nosotros ya con esto, ¿saben qué temas hemos visto? Naturaleza de la física, estándares, sistemas internacionales. Entonces, esas son las unidades con las cuales usted va a trabajar en el pre. Todas las que yo les puse un visto rojito, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a tener que ver también nosotros? El famoso notación científica, ¿ok? ¿Alguien de ustedes conoce qué es la notación científica? Me imagino que sí, porque todos eh, hicieron el examen de admisión, ¿verdad? ¿Qué se acuerdan de la notación científica y de los prefijos del sistema internacional? Nos servía, por ejemplo, la notación científica, ¿para qué aparece? La notación científica nos ayuda a que nosotros escribamos números muy grandes. ¿A qué me refiero números muy grandes? A números que usted, por ejemplo, escriba 545.3234, 0.00003236, números que son muy grandes de escribir, ¿sí se da cuenta? Usted escribir todo esto es algo muy grande, ¿sí o no? Entonces, la notación científica, ¿para qué aparece? Aparece para romper, para esa necesidad de escribir cantidades grandes, numéricamente hablando, o muy pequeñas, convertirlas en números más grandes. Por ejemplo, el tamaño de un átomo o el tamaño de un planeta son cosas muy chiquitas, el de un átomo, y el de un planeta es algo muy grande. Entonces, ¿qué busca la notación científica? Busca emplear potencias de 10. ¿Qué son las potencias de 10? Eso, para escribir números muy grandes o pequeños usando las reglas de redondeo. Perfecto. Perfecto, eso de ahí que dijo el compañero. Entonces, nosotros empleamos números muy grandes y empleamos potencias de 10. ¿Qué son las potencias de 10? Las potencias de 10 usted las conoce. Por ejemplo, una potencia de 10 es 10 a la cero. Un número elevado a la cero diferente de cero es uno. 10 elevado a la uno, ¿cuánto vale? 10. 10 elevado al cuadrado, ¿cuánto vale? 100. 10 elevado al cubo, 1000. ¿Sí o no? Pero ojo, también existen potencias negativas. Por ejemplo, 10 a la menos uno. ¿Qué sería 10 a la menos uno? Esto después vamos a ver que es uno entre 10. ¿Y esto qué es? 0,1. 10 a la menos 2, 1 entre 100, 0,01. 10 a la menos 3, 1 entre 1000.
Esto es 0,001. Entonces, si se da cuenta cómo estas potencias de 10, ¿de qué me sirven a mí? Para trabajar unidades chiquitas o para trabajar unidades muy grandes. ¿Sí o no, muchachos? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Si se dan cuenta cómo trabajamos cosas muy pequeñas o cosas muy grandes. Ahora, denme un ratito, voy a... Entonces, como les decía, si se dan cuenta que usando potencias positivas me voy a números muy grandes y potencias muy chiquitas me voy a números muy pequeños. Entonces la gente se dio cuenta de este patrón, obviamente. Dijeron, ah, si yo uso números muy chiquitos o potencias negativas, yo obtengo números chiquitos. Y si uso potencias positivas, obtengo números muy grandes. De tal forma que, ¿qué apareció? Esta tabla. ¿Esta tabla de qué me sirve? Me sirve para usar estas unidades que yo le acabo de mostrar aquí, ¿verdad? Para ahora yo no escribir estas potencias de 10, sino que cada potencia de 10 está asociada a una abreviatura, está asociada a un prefijo que es muy utilizado. Han escuchado, bueno, todos nosotros al medir con una regla, ¿cierto? ¿La regla en qué mide? En centímetros. ¿Sí o no, chicos? La regla mide en centímetro. El centímetro no es nada más ni nada menos que un prefijo de 10. Este señor C, ¿qué representa según la tabla de aquí, muchachos? El prefijo centi. ¿Y un centi qué es? La potencia por 10 a la menos 2 metros. Esto es centi, ¿sí o no, chicos? Un centímetro. Y dense cuenta de algo curioso. Por 10 a la menos 2, en base a lo que yo les dije que es 0,01, ¿verdad? 0,01 metros es un centímetro. ¿Sí o no? Esto de acá, ¿qué tal si nosotros multiplicamos por 100 en ambos lados? Es decir, 100 por un centímetro es igual a 100 por 0,01 metros. ¿A qué es igual? 100 por un centímetro, 100 centímetros. 100 por 0,01, un metro. Esto de acá no les recuerda a un famoso factor de conversión, ¿sí o no? Este no es el famoso factor de conversión de que 100 centímetros son un metro. Para esto también le sirve a usted los prefijos. Los prefijos a nosotros no nos los mandan a aprender solamente porque sí, nos sirven también para realizar conversiones de unidades. Para eso también nos sirve. ¿Sí se da cuenta? Esto es interesante. Ahora, otro ejemplo, aparte de los centímetros, ¿qué podría ser? ¿Qué tal si yo tengo una manzana de 1 kilogramo? Esto ya es salirme de las casillas, si no me equivoco. 1 kilogramo, ¿qué es? Otra vez analizando. Ojo, kilogramo, cuando usted trabaja el prefijo kilo, chicos, kilo está representado por la K minúscula. No se vaya a olvidar eso. Kilo está representado por la K minúscula, nada de K grande. Y centi por la C minúscula, ¿sí o no? Kilo es con una K minúscula, no se vaya a olvidar eso. Ahora, 1 kilogramo, ¿qué sería por las reglas de acá? 1 por 10 a la 3 gramos, ¿sí o no? Por 10 a la 3, ¿qué es? El prefijo kilo.
Y de acá, ¿qué obtengo yo? Que 1 kilogramo es igual a, por 10 a la 3, ¿qué representa? 1000, ¿sí o no? Entonces, esto usted lo puede hacer en su calculadora también. Si usted coloca en su calculadora 10 a la 3 le va a dar 1000. Y ahora, chicos, este no es el famoso factor de conversión de que 1 kilogramo son 1000 gramos, como dijo un compañero. Para eso le sirven los prefijos. Los prefijos no son solamente de locos. Los prefijos a usted le sirven para realizar también conversiones entre prefijos de 10. ¿Ok? Entonces quiero que usted se dé cuenta. Los prefijos de 10, ¿cierto? Me sirven para eso. Ahora, ¿cuál es el objetivo también de utilizar cuál es la palabra? Estos prefijos del sistema internacional, como le decía, y aquí vamos a leer. Para expresar un número en notación científica, usted tiene que emplear la siguiente forma, porque si no la empleará en notación ingeniera, se llama, si no me equivoco. Tiene que usted transformar un número a la forma a.bc por 10 a la n, donde a va a ser un dígito diferente de 9 y n es el exponente de la potencia de 10. Este exponente va a ser positivo si usted mueve el punto decimal hacia la izquierda y negativo si lo mueve hacia la derecha. Es decir, que si usted tiene un número, usted lo va a convertir a la siguiente forma. A.bc por 10 a la n, donde a va a ser un número que puede ir del 1 al 2 al 3 al 4 al 5 6 7 8 y 9. Ojo, eso si quieren hacer notación científica. Y el número BC es combinación de números. Esta combinación de números o decimales, esa combinación de numeritos o decimales va a depender de unas reglas que vamos a ver que son las reglas de cifras significativas y las reglas de redondeo, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero con la notación científica es convertir un número a esta forma. Quiero agarrar un número ABC y convertirlo a la forma A.BC por 10 a la n. Entonces, como decía, yo quiero convertir algo muy grande o algo muy chiquito en otra notación. Por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo. La masa de 1 gramo de sal es de 0.001 gramos. Es decir, M es igual a 0.001 gramos. Entonces, si yo quiero convertir esto a notación científica, ¿qué debo hacer, chicos? Apliquemos esto. Yo quiero convertir un número a la forma A.bc por 10 a la n para no tener que escribir todo esto. Entonces, ¿qué hago? Ese punto decimal que usted ve ahí, ¿qué tengo que hacer? Lo desplazo. De hecho, aquí le voy a hacer lo siguiente. 0.0010 gramos, para que vean lo siguiente. Si yo desplazo el punto decimal, ¿hacia dónde lo estoy moviendo? Uno, 2, y hasta que usted encuentre el primer número, este es su A, ¿sí o no? Lo que le sigue después es su BC, ¿ok? Entonces, ¿hacia dónde movimos el punto decimal? Hacia la derecha. Si usted mueve el punto decimal hacia la derecha, el exponente es negativo. Y a su vez, ¿cuántos espacios movimos? Uno, dos y tres espacios. Es decir, que n es igual a -3. ¿Sí o no? Entonces, esta masa, ¿cómo lo vamos a escribir? Sabemos que es el número A.bc por 10 a la n. ¿Sí o no? Entonces, ¿el número A cuál es? Este primer número que quedó delante del cero, es decir, 1. ¿Sí o no? Y el número BC es 0 por 10 a la -3. ¿En qué unidad está? En gramos, ¿cierto? Gramos. Y ahora, chicos, esta potencia por 10 a la -3 gramos
¿Qué es? Vamos a la tablita que tenemos arriba. 1 por 10 a la menos 3 o 10 a la menos 3, ¿qué es? ¿Qué prefijo se llama ahí en la tablita? De color rosa lo puse. ¿Qué prefijo es? Mili. Muy bien, ¿sí o no? Ese es el prefijo mili. Es decir, que este 1 por 10 a la menos 3 usted lo puede escribir ya no como la potencia, sino que usted una masa de 1 gramo de sal, bueno, aquí es de 1 grano de sal, perdón, aquí es 1 grano, de 1 grano de sal, ¿qué va a ser? 1,0 miligramos, ¿sí o no? 1 miligramo. Eso mide 1 granito de sal, 1 miligramo. Ahora, un número que es chiquitito en términos de decimales, lo convertimos en una forma más apta para trabajar, ¿sí o no? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con ahora un número grande para que vean cuál es la diferencia. Por ejemplo, el radio de la Tierra. El radio de la Tierra me dicen que es de 6,371 kilómetros, ¿verdad? R es igual a 6,371 kilómetros, ¿verdad? Y yo quiero convertirlo en notación científica. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Este radio es 637. El punto decimal, ¿dónde debe estar? Acá, 0,0 kilómetros, ¿sí o no? Pero ese último cero no es significativo. Después veremos a qué me refiero con eso. Entonces, si yo quiero convertirlo en notación A.BC, ¿qué hago? Uno, dos, tres espacios. Este numerito que quedó acá afuera, adelante, es el número A. Y el 371 es el número BC. Ahora, si yo me muevo hacia la izquierda, es positivo. ¿Cuántos espacios recorrimos? Uno, 2 y 3. Es decir, n es igual a más 3. Entonces, si yo quiero convertir esto a la notación científica, el radio, ¿a qué va a ser igual? Al número A.BC por 10 a la n. Entonces, este radio, ¿qué va a ser igual? El número A es 6 y el número BC es 371 por 10 a la n. Es decir, 10 a la 3 kilómetros, ¿verdad? Ahora, aquí ocurre algo interesante también. Dense cuenta que este kilómetro, ¿a qué equivale un kilómetro? O kilo, perdón. ¿A qué equivale el prefijo kilo? A 1 por 10 a la 3. Es decir, que este número, aparte de dejarlo de esta forma, que también es correcta, podríamos expresarlo de otra forma, como 6,371 por 10 a la 3, y ese kilo lo puedo escribir como por 10 a la 3 metros. Y aquí démonos cuenta algo. Hay una propiedad de los exponentes que la han de conocer, que nos dice lo siguiente. Si usted tiene bases iguales, pero con diferentes exponentes multiplicándose, ¿esto a qué va a ser igual? A la base, pero con la suma de los exponentes. ¿Cuál es la base igual en este caso? 10 y 10 son bases iguales y se está multiplicando. Entonces, el radio, ¿cómo lo puedo escribir? Como 6,371 por 10 a la 3 más 3 metros. ¿Esto qué es? 6,371 por 10 a la 6 metros. Ahora, veamos algo acá.
La potencia 10 a la 6 también tiene su propio prefijo. ¿Cuál es el prefijo? Mega. Entonces, acá lo vamos a poner de color anaranjado. La potencia 10 a la 6 es mega. Entonces, este radio, usted también lo puede escribir como 6,371 megametros. Y si se dan cuenta cómo nos conviene utilizar notación científica. Ahora, este número se podría hacer más chiquito dependiendo de qué. Dependiendo de si, ¿cuál es la palabra? De si me piden que redondee esto a dos decimales, a un decimal, dos cifras significativas. Pero esto es la notación científica, tal cual. Si se dan cuenta, me sirve para agarrar números que son de escribir grandes o números chiquitos, simplemente hacerlos más pequeños, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, otro ejemplo para ver esto. Nos dicen que este ejercicio tal vez lo hayan visto ya. ¿Qué nos dice? En Loja se encuentran los restos de un tiranosaurio que vivió hace 85 millones de años. Esta cantidad en notación científica es ¿cuál? Y nos dan tres opciones. Miren, 8,5 por 10 a la menos 7 años, por 10 a la 7 años. Entonces, tenemos que escribir esto. Entonces, lo primero, ¿qué sería? Tengo 85 millones de años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que reescribir esto de una forma que me convenga. 85 millones de años, ¿qué sería? ¿Cuántos ceros tiene un millón? 6, ¿sí o no? Entonces sería 85, 1, 2, 3 millones de años, ¿verdad? Porque aquí, ¿qué sería? 100, miles, 10 miles, 100 miles y llegaríamos al millón, ¿sí o no? Ahí tenemos 85 millones de años. Y ahora sí, convertamos esto a notación científica. ¿Qué hacemos? Punto decimal lo muevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. ¿Hacia dónde la moví? A la izquierda. A la izquierda es positivo. ¿Cuántos espacios? 7. ¿Sí o no, chicos? Este va a ser mi número A. Y en este caso, el número BC, por conveniencia, solamente va a ser el 5. ¿Por qué por conveniencia? Porque aún no vemos esas reglas que a mí me dicen cómo redondear o no. Entonces, esto va a ser el número A es 8, el número B es 5 por 10 a la 7 años. ¿Sí o no? Y ahí aplicamos la notación científica, así se dan cuenta. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? El literal B, ¿cierto? 8,5 por 10 a la 7 años. De esa forma, nosotros trabajamos la notación científica, ¿sí o no? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Listo, no. Vamos con otra pregunta. Eh, Miren, se ha descubierto una nueva partícula llamada CMBF, cuya masa es de 3,11 por 10 a la menos 10 gramos. La masa de esta partícula expresada en picogramos es ¿qué? Entonces vamos a traer la tablita, ¿cierto? Vamos a traer esta tablita para que veamos qué es pico, ¿verdad? Según la tablita, ¿qué es pico? Alguien que me diga qué potencia de 10 es pico en el chat o si quiere puede 10 a hablar la por menos 12. micrófono. 10 a la menos 12. Exacto, 10 a la menos 12, correcto. Acá la vamos a marcar de rojo, por si acaso. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo? Convertir esto a 10 a la menos 12. Entonces, veamos. Nos dicen que esta masa de esta partícula es 3,11
por 10 a la menos 10 gramos, perdón. ¿Ya? Entonces, aquí podemos hacerlo de dos formas. La siguiente, la forma más fácil sería esta. Tengo 3,11 por 10 a la menos 10 gramos. Vamos a aplicar un pequeño artilugio. Usted y yo sabemos que si yo multiplico para uno y divido para uno, ¿esto cuánto vale? Uno, ¿sí o no? ¿Verdad? Y si yo multiplicara por acá, por si acaso, para 4 y dividiera para 4, 4 sobre 4, ¿cuánto vale? Uno, ¿sí o no, chicos? Sí. Entonces, ¿esto qué me sugiere a mí? Yo puedo hacer lo siguiente. Yo necesito encontrar picogramos. Entonces, un pico, ¿qué es? Es uno por 10 a la menos 12. ¿Sí o no? Numerador como denominador son exactamente lo mismo, ¿verdad? Un pico es uno por 10 a la menos 12. ¿Sí o no? Entonces, entre comillas, lo que tengo ahí es un uno. Cuando usted realiza conversiones entre unidades, está haciendo exactamente esto. Está multiplicando por unos. Y ahora, ¿qué voy a tener acá? Que la masa m sub cero. Ahora tenemos que hablar de una propiedad de los exponentes también acá. ¿Cuál es la propiedad de los exponentes? Que si usted tiene un número a elevado a la n sobre el mismo número pero elevado a la m, ¿qué nos dice esto? Que es a la n menos m, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las bases iguales en este caso? El 10 y el 10. ¿Y qué voy a tener acá entonces? 3,11 por 10 a la menos 10 menos el del dominador. ¿Cuánto es? Es menos 12, ¿verdad? Y pico por gramo, picogramo. Y ahora veamos acá. 3,11 menos 10 menos menos 12, ¿cuánto da? Menos 10 menos menos 12, ¿qué sería? Menos 10 más 12, ¿sí o no? Menos y menos más, esto sería 2. Entonces sería 3,11, exacto, como dijo el compañero, por 10 a la más 2 picogramo. Y ahora, S más 2, yo por notación científica, ¿qué sé, muchachos? Que si el número A punto BC se mueve hacia la derecha, el punto decimal, hacia la izquierda es positivo, y si lo muevo hacia la izquierda es negativo, ¿sí o no? Entonces, ahora, ¿de qué forma a usted se le ocurre que podemos eliminar esto? Si usted quiere, lo puede colocar en calculadora y me dice cuánto le sale. Ahora, si no quiere usar calculadora, podemos hacer lo siguiente. Apliquémosle notación científica al 3,11 de una forma que me convenga. ¿De qué forma me conviene? Si yo muevo este punto decimal uno y 2 espacios hacia la izquierda, ¿cuánto es el exponente? Menos 2. Y hacia la derecha es negativo. Entonces, ¿qué quedaría acá? 311, ¿cierto? Si este punto decimal lo muevo 2 espacios a la derecha, sería 311. ¿Por qué cosa? Por 10 a la menos 2. ¿Cierto o no cierto, chicos? Si convierto este número en notación científica, 311 por 10 a la menos 2. ¿Por qué multiplica? Por 10 a la 2 picogramos. Y usted se acuerda la notación científica, la regla que vimos hace un ratito de los exponentes, que bases iguales se suman los exponentes, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la base igual? 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a quedar? 3
10 a la -2 más 2 picogramos. 10 menos 2 más 2 es 0. ¿Y 10 a la 0 cuánto da? Uno. Correcto. 10 a la 0 picogramos. Y como dijo ahí, no escuché bien si la compañera o el compañero, esto es 1. La masa entonces, ¿cuánto vale? 311 picogramos. ¿Cuál es la respuesta en este caso? El literal E. Ahora, esto es si usted no quiere usar calculadora. Si usted usa calculadora, le basta con que usted llegue hasta acá y realice esta multiplicación. 3,11 por 10 a la 2 y ya tendría igual resuelto el ejercicio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a este problema? ¿O todos estamos de acuerdo? ¿Ya podemos hacer otro similar? Sí, podríamos. Déjame ver. Ya. Por aquí debo tener alguno similar. ¿Ok? Para que entiendan esto. Entonces, todo es trabajar estos prefijos de esta forma. ¿Ok? Un ejemplo. Vamos con uno. Este es uno rápido, en cambio. ¿Qué nos dice acá? 2,0 nm son equivalentes a qué cosa. ¿N qué es? Vamos acá a la tablita. ¿La N qué significa, chicos? Nano, profe. Nano. Correcto, nano. ¿Nano de qué me sirve? Por 10 a la -9, ¿sí o no? Está por acá. Le voy a colocar de morado, ¿sí o no? Aquí estaría. Entonces, esta pregunta rápida si se saben los prefijos, ¿sí o no? Porque 2,0 nanómetros, ¿qué va a ser? 2,0 por 10 a la -9 metros, ¿sí o no? ¿Cuál es la respuesta en este caso? El literal C, ¿sí o no? Simplemente sabiéndose los prefijos. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los prefijos que usted más va a utilizar en el pre, ¿sí o no? Algunos se lo debe estar preguntando, ¿cierto? ¿Cuáles son tal vez esos prefijos que más utilizaremos en el pre, ¿cierto? Eh, Hay veces que a usted le van a decir cuánto vale el valor, hay otras que no. ¿Cuáles yo le recomiendo en base a mi experiencia de lo que yo he visto hasta ahora? Centi, mili, micro, kilo, tera y nano, más o menos son los más usados. Bueno, nano tanto no, pero estos de acá son como los más utilizados. De hecho, hasta tera no, sino estos cuatro. Son los más básicos que usted se tiene que aprender, diría yo. Porque los otros sí se les suelen dar en los ejercicios. Igual con práctica usted va a darse cuenta de cuáles son estos. ¿Ok? Ahora, déjenme ver una cosita. Y entonces, eso sería hasta esa parte. ¿Ok? Obviamente vamos a tener más ejercicios. Eso sería mañana, podría ser perfectamente. ¿Qué día les gustaría a ustedes una clase? Bueno, que mañana es feriado, ¿cierto? Si no me estoy equivocando. ¿Qué día les quisieran la siguiente clase de física? O sea, por mí les puedo dar todos los días, pero obviamente eso va a gusto de ustedes. Sí, sí va a pasar esto al grupo, por si acaso. Ya. Por último, conversiones de unidades, que es algo que yo ya les he estado eh, todos los días, ¿cierto?
¿A qué hora les convendría a ustedes? Para tener un horario en el cual veamos si damos clases. Porque yo, por ejemplo, por mí les podría dar todos los días o 3 veces a la semana. Yo quiero aprender muy bien, esa es la actitud. Uno tiene que querer aprender, ¿verdad? Ya. Si ustedes gustan, si ustedes me prometen que mañana van a venir a clase, hacemos una clase. Si ustedes me lo prometen, obviamente. Ahora, ¿qué es conversión de unidades, chicos? Yo ya les he estado dando una pequeña introducción a las conversiones de unidades, ¿se dieron cuenta? ¿Dónde les di esa pequeña introducción a las conversiones de unidades? Aquí arribita nomás, ¿verdad? Con los prefijos, ¿sí o no? Este pre da terror. Con calma, vamos con calma. Les voy a tratar de dar en lo máximo posible. ¿Dónde les di ese pequeño como truquito de qué es convertir? Acá les di un pequeño indicio de qué es realizar conversiones, ¿sí o no? Y en este ejercicio de picogramo, también a ustedes les di un indicio de cómo convertir. ¿Qué es convertir unidades entre sí? Es multiplicar por, llamémoslo, un uno discreto. ¿Cuál es el sentido de utilizar un uno discreto? Se dieron cuenta acá que me facilitó el convertir algo en este caso, un prefijo, en un valor numérico. Eso usted también lo puede trasladar para convertir unidades. También lo puede trasladar para convertir unidades. Ahora, esta es una tabla de las unidades de física. Ahora, en el pre le van a dar también una. De aquí, ¿usted se tiene que aprender todas? No. Bueno, más adelante, lastimosamente sí, dependiendo de la carrera, usted sí se va a tener que aprender más, le voy a decir. Pero en el pre, ¿cuáles son las típicas? 1 minuto a segundo, hora a segundo. Volumen, ojo, las de volumen, ¿sabe cuál es la única que usted se tiene que aprender? La de litro a centímetro cúbico o la de galón a litro. Esas dos son las únicas que usted se tiene que aprender. Y de ahí, el resto que usted se tiene que aprender, ¿saben cuáles son? Las de longitud. ¿Saben por qué le digo que las de longitud son las que ustedes los va a salvar en el pre? Por ejemplo, un pie a centímetros, una pulgada a centímetros y 1 metro a centímetros. Con eso usted ya lo tiene hecho. Y ya, por último, yarda y milla, aunque estas se las suelen dar. ¿Saben por qué usted solamente se tiene que aprender las de longitud, volumen y tiempo? Incluso la de volumen, solamente yo le recomiendo que se aprenda estas dos. ¿Saben por qué? Porque ¿el área qué es? Es una extensión de la longitud al cuadrado. Entonces, si usted alguna vez quiere convertir, qué sé yo, 1 centímetro cuadrado a metro cuadrado, ¿sabe qué hace usted? 1 centímetro, ¿qué era, chicos? 1 centímetro a metro, ¿qué es? Multipliquémoslo por algo. 100 centímetros son 1 metro. Este es el factor de conversión, ¿sí o no? Entonces, si yo coloco acá 100 centímetros y acá 1 metro, chuta, ¿qué me falta para que estén al cuadrado? Agarro, elevo al cuadrado este señor, agarro el 100, lo elevo al cuadrado, y agarro el centímetro al cuadrado. ¿Y qué ocurre acá? Centímetro con centímetro se va y ya puede convertir. Lo mismo con centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico, chuta, no me sé el factor de conversión. Agarro y hago lo mismo. 100 al cubo, centímetro al cubo. ¿Y qué ocurre? Centímetro cúbico con centímetro cúbico se va. Eso es convertir. Y por eso es que yo siempre les recomiendo a los chicos, ¿saben qué, muchachos? No se aprendan la de área y la de volumen, es una pérdida de tiempo. ¿Cuál se tiene que aprender usted? Longitudes, tiempo y volumen. ¿Por qué? Porque de estas van a salir las otras. Ahora, ¿cuál más que me estoy olvidando? La de masa. ¿Cuál es la de masa? La más común, 1 kilogramo a libra y murió. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta teórica, de hecho, aprovechando eso que tenemos acá, les voy a hacer una mini pregunta. Entonces, déjenme ver si la escribo, de hecho. Les voy a hacer una pregunta interesante, entre comillas.
para ver qué tan atentos estamos. Una pregunta que una vez la resolví, creo que en el primer pre que di. ¿Qué creen ustedes que es mayor? ¿Una libra o un kilogramo? ¿Qué es mayor, chicos? ¿Qué creen ustedes que es mayor? ¿La libra o el kilogramo? 1 kilogramo. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por factores de conversión, usted y yo, ¿qué sabemos? Por ejemplo, hay gente que cree genuinamente que una libra es mayor que el kilogramo. Es un pequeño error. ¿Cuál es el pequeño error? Que usted y yo sabemos que un kilogramo equivale a 2,20 libras. Entonces, si yo hago una comparación entre una libra y un kilogramo, ¿qué sería? Una libra es obviamente menor que 2,20 libras, pero esas 2,20 libras son un kilogramo. Entonces, obviamente, un kilogramo es mayor que la libra. ¿Sí o no, chicos? Simplemente de esa forma nosotros lo podemos ver. ¿Por qué les digo que hay veces que se cree que la libra es mayor que el kilogramo? Porque nosotros estamos más asociados a trabajar en libras cuando vamos a la tienda, por ejemplo. Cuando vamos a la tienda, ¿qué es lo más común que usted utiliza? Deme, vecina, una libra de papa, ¿sí o no? Entonces, incluso hay gente que cría esto, que les digo, eh, genuinamente porque, por ejemplo, hubo una vez que la cuarto de libra, por ejemplo, la cuarto de libra del McDonald's, un cuarto de libra realmente no es mucho comparado con kilogramos, ¿sí o no? Y hubo otra empresa que también hizo un cuarto, pero no un cuarto de libra, sino que usó otra unidad de medida y la gente pensaba que el cuarto de libra era mayor que esa otra unidad que no me acuerdo ahorita. Y la gente que compraba, pues la cuarto de libra pensando que era mayor cantidad, pensando que les daban mayor hamburguesa, pero tristemente no. Ahora vamos con un ejercicio donde vamos a aplicar algunas cositas, como son conversiones de unidades, lo que yo les decía de que no es necesario aprenderse tantos factores de conversión. Por ejemplo, miren, nos dicen que nosotros tenemos un campo cuadrado, lo voy a dibujar acá, ¿verdad? Tenemos un campo cuadrado, nos dice el problema, ¿cierto? Déjenme, lo hago aquí. Aquí está ya el cuadradito, ¿cierto? 3, 6, 7, 3, 7, 8. Ya, aquí está ya el cuadradito. Tenemos un campo cuadrado que nos dicen que mide 100 metros por 100 metros. Es decir, este lado del cuadrado mide 100 metros y este otro ladito del cuadrado mide 100 metros. ¿Sí o no? Esto de acá nos dicen a su vez que toda el área de este cuadradito, todo esto que estamos pintando, nos dice que el área equivale a 1,00 hectáreas. Luego nos dicen que un acre tiene un área de 43.600 pies cuadrados. Y nos dicen que si un campo tiene un área de 12 acres, ¿cuál es su equivalente en hectáreas? Entonces, aquí implícitamente nos están dando un factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión, entre comillas, que nos están dando? El área de un cuadrado, ¿qué es? Lado al cuadrado, ¿sí o no, chicos? El lado de este cuadrado, ¿cuánto vale? 100,0 metros elevado al cuadrado. Pero a su vez, ¿qué nos dijeron? Que esto es 1,00 hectárea. Ahora, por propiedad de los exponentes, se los pongo acá por si acaso, para que las vayan repasando, ojo. Si yo tengo un número a por un número b elevados a un exponente n,
ese exponente se reparte como a a la n por b a la n. Es decir, que esto ¿cómo se va a repartir? El cuadrado se reparte al 100.0 al cuadrado y al metro cuadrado también se le reparte. Entonces, aquí nosotros implícitamente, ¿qué obtuvimos? Un factor de conversión discreto que me da el enunciado y vamos a ver cómo lo trabajamos. Ahora, nos dicen que tenemos un campo que tiene un área, vamos a darle nombre área prima, simplemente para diferenciar, de 12.0 acres. Y nos dice que queremos ver esto, su equivalente en hectáreas, ¿sí o no? Queremos ver cuál es su equivalente en hectáreas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí en el enunciado también nos dicen que un acre es equivalente ¿a cuánto? A 43.600 pies cuadrados. Yo voy a trabajar con la notación en inglés que es FT. Y también nos dicen que un metro es equivalente a 3.28 pies. Listo, con esto vamos a hacer la conversión. ¿Cómo hacemos la conversión? Tenemos 12.0 acres. ¿Mi objetivo cuál es? Eliminar primero estos acres. Entonces, si yo quiero eliminar los acres, en el denominador tiene que ir algo que tenga acre. Entonces, en este caso, ¿qué es ese algo que tiene acre? Esta conversión directa, ¿sí o no? La conversión directa que es 43.600 pies es un acre, ¿sí o no? Y recordemos, chicos, esto de acá es un uno, ¿sí o no? Esto de acá realmente es un uno, ¿cierto? Porque estos 43.600 pies cuadrados son un acre. Entonces recuerden, cuando usted hace una conversión, lo que está haciendo es multiplicar por uno discreto, ¿verdad? Que parece que no estamos multiplicando por eso. Ahora, ¿cuál es mi siguiente objetivo? Yo quiero el acre con el acre se va. ¿Y yo qué quiero eliminar? El pie. ¿Y llegar a dónde me conviene llegar? A los metros cuadrados para llegar a las hectáreas. Entonces, chuta, aquí yo me doy cuenta de lo siguiente. A mí me dicen que un metro es 3.28 pies. ¿Qué tenemos que hacer aquí, muchachos? Simplemente elevar al cuadrado, tanto el numerador como el denominador. Es decir, un metro cuadrado, 3.28 lo elevo al cuadrado y los pies también los elevamos al cuadrado. ¿Por qué? Porque ahí sí, ¿qué va a ocurrir? Pie cuadrado con pie cuadrado se simplifican, ¿ok? Ojo con eso. Si usted conoce la unidad de longitud y necesita la de superficie, que es el área, o la de volumen, solamente le vamos al cuadrado y en volumen al cubo, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros ya nos quedamos en metro cuadrado, ¿cierto? Ahora, yo quiero llegar a hectárea. ¿Qué me dice el factor de conversión? Que 100 al cuadrado, metro cuadrado es una hectárea, ¿sí o no, chicos? Entonces, ¿aquí qué ocurre? Metro cuadrado con metro cuadrado se va. ¿Y a dónde llegué? A lo que quiero, a la hectárea, ¿sí o no? Entonces, esta área que a mí me estaban diciendo que es de 12 acres, ¿cuánto va a ser igual? A 12.0 por 43.600 por 1.00 sobre 1 por 3.28 al cuadrado por 100.0 al cuadrado. Siendo chicos. ¿Y esto en cuánto nos va a quedar? En la unidad de hectáreas, ¿sí o no? Entonces, ahora simplemente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a la calculadora. ¿Sí o no? Vamos a la calculadora. 12 por 43.600
sobre 3,28 al cuadrado por 100 al cuadrado. Esto nos daría, ojo, esto queda 4 déjenlo en dos decimales, ¿ok? Después veremos por qué quedó este resultado en dos decimales. En este caso, lo vamos a dejar como un créanme. Igual algunos de ustedes ya han de saber por qué se quedan dos decimales la respuesta. No solo porque acá está todo en dos decimales, sino por las reglas de cifras significativas. Pero eso lo veremos en la siguiente clase, ¿ok? Entonces, dense cuenta, el área, al final nosotros encontramos que esos 12 acres de área, ¿cuánto equivalen? A 4,86 hectáreas, ¿sí o no? Y dense cuenta, yo no tengo que saberme el factor de conversión de las áreas, ¿sí o no? Simplemente con saberme el de longitud, ya estamos hechos, ¿sí o no? Está crónico. Después vamos a ver, como les digo, esta unidad es la más fácil, pero no se confíen porque es la más fácil, como yo les digo. Por lo general hay estudiantes que dicen, esta unidad es fácil y se confían. Llega la lección y se pierden el 10. ¿Por qué se pierden el 10? Porque no repasan las pequeñas reglas tan importantes o no prestan atención a ciertas cositas pequeñitas que vamos a ver en la siguiente clase cuando aprendamos a redondear y las reglas de cifras significativas. Yo realmente, para mí, yo creo que antes de ver esto de conversión de unidades, hay que ver este tema de acá, incertidumbres y cifras significativas. ¿Por qué? Para saber redondear bien y convertir realmente bien. Pero igual, con esto nos bastaría. Ahora, ¿tienen alguna pregunta con este ejercicio? ¿Algo que quieran saber o todo está bien? No, profe, todo bien. Ok, todo bien. Excelente, me alegro mucho. Entonces, vuelvo y les repito, no se vayan a confiar con este tema. Eh, si les gusta la física, este tema les va a gustar porque más adelante este tema lo van a aplicar para hacer reportes de laboratorio. Entonces, es un tema bonito realmente. A pesar de que uno diga es aburrido o algo, es un tema realmente bonito. Si les gusta la física, aplicarla en laboratorio, cuando usted pase, que es lo que todos ustedes quieren, y es lo que uno también quiere como docente, que ustedes pasen, van a aplicar estas reglas. Y son importantes, como les digo, no solamente en física, sino para reportes de laboratorio. Va usted a aplicar estas reglas. Entonces, eso. Ahora, hasta aquí dejaríamos, dame un ratito. Ah, ahora sí, simplemente para grabar ahora sí la despedida, espero que esta clase a usted le haya servido. Bueno, como les dije, si usted mañana, ustedes realmente van a asistir a la clase, igual la voy a grabar, hacemos la clase. Si no, simplemente usted me avisa si no pueden, bueno, porque como le digo es feriado, entonces, ajá, ustedes también me avisan. Espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido realmente. Este PDF ya se los voy a subir ya mismo y también la grabación respectiva. Así que eso, muchachos. Cuídense mucho, tengan una agradable noche. Si vio la clase merendando, buen provecho también. Y eso, no se olviden de tomar agua y de repasar. Cualquier duda me pueden preguntar por interno. Mi número, por si acaso ustedes lo quieren, por 099-114-0551 si tiene cualquier duda. En este caso me olvidé de escribir el número de la academia, pero yo le puedo dar el número de la academia. Y ya, eso simplemente. Cualquier duda que usted tenga en específico de estos ejercicios me puede preguntar. Y eso, cuídense mucho, muchachos. Bye, bye. Aquí dejamos la clase.